El colapso del Imperio Romano de Occidente es uno de los temas más fascinantes, pero también uno de los más complicados en la historia. Esta desintegración del control imperial romano occidental fue muy diferente de una región a otra y duró alrededor de 80 años, después de lo cual el antiguo Imperio Romano Occidental se había convertido en una aglomeración de reinos bárbaros. Vimos que algunas partes resistieron más tiempo, como el reino de Dalmacia de Julio Nepos o la provincia romana de Siaglius. Pero en 486 después de Cristo, también cayó el último bastión de control romano de Siaglius. Hablé sobre estos eventos en este video aquí, pero quizás hay otros vestigios del Imperio Romano de Occidente que hemos ignorado. Quizás hubo un área en el antiguo Imperio Romano de Occidente donde el control romanizado duró mucho más tiempo del que se conoce comúnmente. Bueno, tratemos de arrojar algo de luz sobre esta fascinante pregunta. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, no cayó realmente. Fue más bien una disolución lenta. Algunas partes fueron ocupadas por invasores germánicos y transformadas en reinos germánicos. Otras partes simplemente se declararon independientes en algún momento del debilitamiento del alcance imperial romano occidental, permitiendo así la creación de gobiernos locales independientes del emperador romano occidental. Algo así sucedió, por ejemplo, en Armórica, conocida en tiempos modernos como Bretaña, donde la población local se rebeló inmediatamente en cuanto las cosas se salieron de control en el oeste. Podemos suponer que, para mediados del siglo V, Armórica ya era de hecho independiente del Imperio Romano de Occidente. Algo similar ocurrió con el territorio vasco. Esta parte notable del antiguo Imperio Romano de Occidente también se rebeló cuando la autoridad imperial comenzó a colapsar, con las invasiones de los visigodos y los suevos. Sin embargo, tanto los armoricanos como los vascos retrocedieron rápidamente del nivel de vida romano y la influencia cultural romana. La urbanización romana, las oficinas y la infraestructura se desmoronaron rápidamente en los siglos siguientes en estas regiones, y por lo tanto, la cultura romanizada llegó a su fin bastante pronto después del final del Imperio Romano de Occidente. Pero había otra parte del Imperio Romano de Occidente que a menudo se pasa por alto y que fue capaz de mantener alguna forma de gobierno y cultura romanizados durante más de 300 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Estoy hablando del Reino IV Romano, a veces también conocido como Reino Romano Moro o Reino Romano Bereber. Ya unos años antes de la invasión de los vándalos en África, en el 21 de abril de 1984, tribus bereberes locales intentaron rebelarse contra el Imperio Romano, pero esta rebelión fue suprimida por el conde Bonifacio. En el 429 entonces, los vándalos y los alanos cruzaron de Hispania a África. Como hemos discutido en este video aquí, las tribus bereberes los apoyaron, terminando así el gobierno romano occidental en África para el año 439. Luego, aprovecharon esta oportunidad para formar su propio reino independiente con la ciudad capital Altava. Ahora, ¿por qué sería esto diferente de otras partes del Imperio Romano Occidental que fueron incorporadas a los reinos germánicos? Porque aquí, curiosamente, los bereberes ya habían sido romanizados desde hace mucho tiempo, y cuando el mando imperial colapsó, básicamente nada cambió. Hubo una continuidad cultural y étnica, donde las costumbres y la cultura romana continuaron como si nada hubiera pasado. En lugar de un emperador lejano con sus prefectos locales, ahora los bereberes gobernaban, pero aparte de eso, nada cambió para la población romanizada. Cuando el rey vándalo Genserico murió, quien fue uno de los tácticos más astutos y despiadados de la historia, los mauritanos obtuvieron algunas victorias impresionantes sobre el vecino reino vándalo. Bajo el rey Masuna, este reino ganó aún más prominencia. Masuna se autodenominó Rex Gentium Maurorum et Romanorum, rey del pueblo mauriano y romano. Esto nos recuerda a Siagrius, quien fue llamado Rex Romanorum, rey de los romanos, por las tribus germánicas circundantes. Sin embargo, también se establecieron otros reinos bereberes en la zona, a medida que el control de los vándalos se debilitaba, como por ejemplo el reino númida de Aris. Un gobernante de este reino romano númida, llamado Masties, incluso se autodenominó emperador de los romanos y moros, manteniendo este título durante unos impresionantes 40 años. Sin embargo, por supuesto,
Este título no fue aceptado por la corte del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. Otro hecho interesante sobre el reino mauro-romano es que en realidad no solo contenía la antigua provincia romana de Mauritania cesariense, sino que se expandió bastante más hacia el sur. Entonces, ¿cómo concebimos este reino grecorromano? Bueno, podemos imaginarlo como si los romanos vivieran sin cambios en sus ciudades desde los tiempos del Imperio Romano, con la misma cultura, idioma e instituciones. El aparato administrativo y judicial romano aún estaba funcionando, y podemos suponer que los gobernantes bereberes incluso nombraron a funcionarios romanos. El ejército estaba compuesto por tribus bereberes, controladas por líderes tribales. Podemos imaginar esto similar al reino de Uduacar y más tarde Teodoric, quienes gobernaron sobre personas completamente romanas, manteniendo el aparato de gobierno romano, la cultura y las costumbres romanas sin cambios, mientras mantenían el control militar a través de sus guerreros germánicos. Curiosamente, los gobernantes bereberes continuaron usando títulos romanos como duque o rey, lo que demuestra cuán romanizados estaban. Y si eres un fanático de Roma como yo, y hay muchas posibilidades de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda Senatus Populusque Romanus está elaborando. Y ahora incluso puedes pedir el único y exclusivo anillo del canal Majorianus para honrar al gran emperador Mayoriano, a cuya memoria dediqué este canal. Como puedes ver, está maravillosamente hecho a mano, y puedes apreciar la increíble cantidad de detalles y habilidades que las increíbles personas de la tienda SPKR invirtieron en este anillo. Y puedes pedir uno en bronce e incluso en plata. Me pregunto qué diría Mayoriano al respecto, si pudiera ver que su memoria aún brilla intensamente 1562 años después de su muerte. Esencial para todo fanático de Mayoriano, y como efecto secundario agradable, ayudaría bastante a difundir sobre héroes del bajo el Imperio Romano en este canal. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Majorianus. Ve y mira su surtido, es bastante increíble. Así, retornando a la antigua provincia romana de África. Cuando el Imperio Romano de Oriente comenzó la reconquista de las provincias occidentales perdidas del Imperio Romano en el año 533 después de Cristo, el reino mauro-romano se alió con el Imperio Romano de Oriente porque aún se consideraban a sí mismos como romanos y por lo tanto como súbditos del emperador romano en Constantinopla. Cuando el reino vándalo fue reincorporado al Imperio Romano en 534, el reino mauro-romano continuó existiendo como una entidad política separada. El rey Masuna murió en 535 después de Cristo y después de él, unos cuantos reyes más gobernaron este reino bereber romanizado. El último rey registrado fue Garmul, quien, a diferencia de su predecesor Masuna, no tenía relaciones amistosas con el Imperio Romano. Incluso atacó agresivamente el territorio de África romana. Pero el emperador Tiberio II nombró a un hábil magister militum llamado Gennadius como comandante militar en África, y Gennadius derrotó exitosamente a Garmul y sus fuerzas en el año 578 después de Cristo. En ese año, una gran parte del reino mauro-romano fue reincorporada al Imperio Romano, y el resto del territorio se dividió en varios reinos romano-bereberes más pequeños. A pesar de que el reino mauro-romano como entidad política llegó a su fin, la población romanizada era bastante similar a los tiempos en que los emperadores occidentales aún gobernaban estas tierras. Podemos suponer que muchas de las antiguas instituciones romanas aún habían sobrevivido y las ciudades romanas todavía podrían haber parecido muy romanas. El clima seco del desierto conserva las estructuras mejor que los climas húmedos y fríos de Europa, y algunas de las ciudades romanas mejor conservadas aún se pueden encontrar hoy en día en climas secos de desierto. La ciudad romana de Duga, por ejemplo, es un excelente ejemplo de una ciudad romana muy bien conservada en la provincia de África. Podemos suponer que las ciudades en sí y la infraestructura romana estaban en un estado sorprendentemente bueno cuando el área fue reincorporada al Imperio Romano. Dado que no se habían producido invasiones extranjeras en esa área del reino mauro-romano, en comparación con las porciones europeas del antiguo Imperio Romano de Occidente, y dado que los bereberes del reino mauro-romano también estaban muy romanizados, podemos suponer que si hubieras podido viajar, por ejemplo, a Cesarea en el 520º año después de Cristo, en medio del reino mauro-romano, todavía se habría visto sorprendentemente similar a 100 años antes.
cuando aún estaba bajo el dominio romano occidental. La mayoría de los edificios romanos imperiales aún estarían intactos, y dado que los bereberes eran cristianos, sentían una fuerte conexión cultural con los romanos cristianizados. La antigua provincia romana occidental de África formaba parte entonces del Exarcado de África, gobernado por los exarcas, quienes básicamente eran los representantes directos del emperador romano en Constantinopla. El último Magister Militum per Africam, el mismísimo Gennadius, quien había derrotado a Carmul, fue nombrado el primer exarca de este recién establecido Exarcado de África. Y esta provincia del resurgente Imperio Romano permaneció nuevamente bajo el dominio romano durante más de 100 años, hasta que, como todos sabemos, comenzó la conquista musulmana. Fue en el año 698 después de Cristo que tuvo lugar la batalla de Cartago. Los romanos habían enviado emisarios a las tribus bereberes e incluso a los visigodos y a los francos, pidiendo ayuda contra la invasión musulmana. Curiosamente, el rey visigodo Wamba envió un pequeño contingente de 500 guerreros para la defensa de Cartago. Podemos suponer que poco antes de la caída, Cartago debió haber estado aún en buen estado, e incluso los baños, el hipódromo, el odeón, el puerto y otras estructuras de los primeros tiempos romanos todavía estaban en uso y bien mantenidos. Incluso el acueducto de 600 años de antigüedad todavía estaba en uso en ese momento, habiendo sido dañado pero reparado varias veces antes. No se sabe cuántas fuerzas bereberes fueron enviadas a Cartago, pero lo que sí se sabe muy bien es que, a pesar de la ayuda, Cartago cayó en el 6 de agosto de 1998 y la ciudad fue completamente destruida, repitiendo la destrucción que Cartago ya había sufrido 850 años antes en la Tercera Guerra Púnica. En estos tiempos, sorprendentemente, la mayoría de tribus bereberes eran gobernadas por una mujer, la reina Cahina. En el 698 después de Cristo, ella derrotó a un ejército musulmán de tal manera que su comandante, apenas sobreviviendo, huyó a Cirenaica y se escondió en esa ciudad durante algunos años. En una batalla contra las fuerzas musulmanas, Cahina y su ejército se fortificaron en el anfiteatro de El Diyem. Ella empleó una estrategia de tierra quemada contra los musulmanes, pero en lugar de traerle la victoria, esta estrategia le salió mal. Algunas tribus bereberes estaban enfurecidas por la destrucción que ella causó, y al perder su apoyo, finalmente fue derrotada alrededor del año 700 por el califato. Con la caída de África romana, esta provincia que había estado bajo el dominio romano durante 750 años, teniendo en cuenta por supuesto la interrupción de 100 años por los vándalos, ahora pasó a manos de los musulmanes y nunca más sería recuperada por los romanos. Por lo tanto, el caso del reino Mauro romano muestra nuevamente de manera impresionante cuán compleja fue realmente la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Pero era el reino Mauro romano un verdadero remanente del Imperio Romano de Occidente? No. Creo que sería exagerado decir eso, pero fue una fascinante continuación cultural y étnica del antiguo Imperio Romano de Occidente, donde los romanos siguieron viviendo, donde las costumbres y edificios romanos aún se mantenían, y que continuó casi hasta el año 700 como parte del Imperio Romano reunificado con sede imperial en Constantinopla. Espero que hayan encontrado la historia del reino Mauro romano tan fascinante como yo, queridos amigos de la historia romana tardía. Por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante época del Bajo Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier manera. Gracias por ver, amigos. Y si quieren aprender más sobre cómo el Imperio Romano pudo reconquistar África bajo el legendario general Belisario, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si están más interesados en aprender cómo la ciudad de Constantinopla cambió debido a las conquistas musulmanas, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevalete.